Hola, soy Ángela Castillo Díaz, COO del Latin y la mente curiosa detrás de La Otra Cara de, un espacio para mirar más allá del cargo y los logros profesionales y conocer el lado humano de quienes hoy están marcando la pauta en la industria legal de América Latina. Hoy tengo el placer de presentarles a Brenda Puig, Head of Legal de Commerce de Mercado Libre. Brenda, junto con su equipo, lidera el crecimiento legal de una de las empresas más disruptivas y de mayor éxito en la región, además de ser parte fundamental del meteórico ascenso de Mercado Libre en los últimos años. Mercado Libre es el marketplace más grande de América Latina y una de las empresas tech más valiosas de la región. No es solo una plataforma de e-commerce, es un ecosistema titánico que conecta a más de 175 millones de usuarios y está presente en 18 países. Y detrás de cada nueva funcionalidad, alianza estratégica y expansión de negocio está el equipo de Brenda. Antes de sumarse a Mercado Libre, Brenda acumuló más de 20 años de experiencia en gerencias legales y firmas de abogados, con un sólido expertise en temas corporativos y asesoría estratégica a empresas de alto perfil. Esta combinación de la rigurosidad de firma y la velocidad corporativa la convirtió en una abogada híbrida, capaz de hablar el idioma de los negocios y de la ley, sin perder ni un gramo de claridad. Hoy tengo el lujo de conversar con ella. Vamos a hablar de su carrera, de lo que significa ser abogada en el vértigo tech, de cómo se gestiona el riesgo en un ecosistema donde cada día es una sorpresa, y de cómo se lidera, se inspira y se construye equipo en la empresa que nunca duerme. Muchas gracias a vos y a todos ustedes por invitarme. Muchas gracias. Pues, sin más, vamos a comenzar. Brenda, la primera pregunta. ¿Has trabajado tanto en firmas como en empresas? Si tuvieras que describir la mayor diferencia entre ambos mundos en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? En una sola palabra. Yo creo que hay, me voy a tomar la libertad de decirte dos, porque creo que hay dos grandes diferencias entre el mundo de las firmas y el mundo de las compañías. En primer lugar, obviamente, es la cercanía, la inmediatez con el negocio. Tal vez en la palabra inmediatez podemos resumir todo, porque es inmediatez con estar en contacto con ese negocio, con ser parte de ese negocio. No existe un gran abogado de empresa que no sea parte del negocio, que no comprenda el negocio y que no esté metido de verdad en ese negocio de todos los días. Y también tiene que ver con la inmediatez en cuanto a velocidad a tiempo. Yo te escuchaba en la introducción que hablabas de la velocidad del vértigo, y es eso lo que pasa en las empresas, a diferencia de las firmas. Es vértigo, es la respuesta de ya porque tenés a la persona al lado que te está preguntando. Entonces, creo que eso es lo más diferente de trabajar en firmas y en compañías. A mí me gustaron mucho las dos, hice las dos en mi vida, pero a mí el mundo corporativo me fascina. La verdad es esa, me encanta. Me encanta esa inmediatez y esa cercanía con el negocio y esa velocidad de ser abogado en, en la cancha. Has dicho que los abogados in-house deben ser business enablers y que su trabajo es buscar el sí siempre, lógicamente tanto como se pueda. En una empresa tan innovadora y acelerada, como lo acabas de describir, Brenda, como Mercado Libre, ¿cuál ha sido el sí más audaz que has dado? Ese que parecía imposible, pero que terminó siendo un gran acierto. Mira, a ver, como bien dijiste, es una compañía muy innovadora y lo innovador para los abogados es doble desafío, porque muchas veces tenemos que acompañar y construir negocios eh, en cosas que todavía no está escrita la norma. No está escrita, o si está escrita es muy nueva y no hay precedentes, no hay casos para mirar para atrás, no hay otras empresas con las que comparar. Eh, Eso es lo muy divertido de Mercado Libre, pero también lo muy desafiante, ¿no? Y de todo este tipo de compañías tan innovadoras. Em, Así que ese tipo de decisiones te diría que son bastante habituales en estas Sí. compañías, son un poco la diaria. Pero si yo tengo que pensar en esas cosas que fueron como muy diferenciales en nuestro equipo, creo que las decisiones más arriesgadas tuvieron que ver con decidir hacer cosas in-house que no sabíamos hacer y que elegimos aprender. Esta es una compañía que, como bien describiste vos al principio, es un ecosistema. Es un ecosistema donde hay un montón de engranajes que forman Mercado Libre, que si uno lo mira, es un ecosistema de cosas muy distintas. Nosotros hacemos desde
fintech, en Mercado Pago, hacemos temas comerciales desde nuestra plataforma de marketplace en Mercado Libre, hacemos temas que tienen que ver con el mundo físico, con el mundo operativo de shipping, y hemos hecho cosas desde AR, montar un negocio aéreo, hasta montar un negocio de entretenimiento en lo que es Mercado Play, que es un negocio de streaming que nosotros tenemos. Por ejemplo, me acuerdo cuando nos vinieron a contar desde negocios que íbamos a inaugurar esta nueva vertical de streaming, todos nos miramos y dijimos, nosotros eso no lo sabemos hacer, no hay nadie en nuestro equipo que venga de ese mundo. Y la verdad es que nuestra experiencia es que la mejor combinación con las firmas de abogados, cuando hacemos equipo con firmas de abogados, que por supuesto lo hacemos todos los días, eh, la mejor combinación es cuando nosotros aportamos nuestro conocimiento de nuestra compañía y de nuestro negocio y nuestra forma de trabajar, nuestro way of working, con algo técnico. Y esta era una decisión difícil porque es un área del derecho que nosotros no conocíamos. Y nuestra decisión fue decir, lo vamos a liderar in-house, vamos a apoyarnos en cosas muy técnicas en Wow. algún externo, pero lo vamos a aprender. Y era jugado, porque era inaugurar una vertical nueva, era un negocio de verdad que nadie de nosotros conocía, no teníamos gente que tuviera esa experiencia en mi equipo, y lo hicimos muy bien, y fue una gran decisión. Pero fue un riesgo en su momento, fue tomar un riesgo y fue excelente. Y creo que eso es también parte de lo divertido, de lo desafiante y de lo que valora el equipo, ¿no? Que acá nunca sabés qué vas a hacer mañana, y siempre vas a aprender algo nuevo y siempre va a ser divertido. Entonces, creo que fue una gran decisión desde el lado de negocio y también desde el lado del desarrollo del equipo. Qué interesante, Brenda. Muchísimas gracias. Te puedo preguntar curiosamente, ¿hace cuánto tiempo fue esto? Que comenzamos con el desarrollo ahora unos 2 años, que lo lanzamos, no tanto, pero sí, ya Mary Play ya lleva un tiempo. Claro. Excelente, Brenda. Bueno, aquí vamos con la tercera pregunta. Has formado parte de organizaciones legales locales e internacionales. Desde esa perspectiva, ¿qué crees que aún nos falta en América Latina para consolidar el papel de los abogados in-house como verdaderos socios estratégicos del negocio? Yo creo que eso que nos falta en América Latina, en realidad falta en todas las partes del globo. O sea, no creo que sea algo que le falte solo a Latinoamérica. En mi experiencia es algo que a los abogados americanos muchas veces también les falta, a los abogados europeos también, al menos de mis interacciones con ellos lo veo, que es que el abogado, de empresa realmente tenga la vocación de entender y ser parte del negocio. Y te lo digo porque muchas veces me pasa, no solo con abogados latinoamericanos, sino lo he visto con abogados americanos muchísimas veces, o con europeos también, que son muy abogados. Y yo tengo una función técnica y yo te doy un advice legal, pero ningún gran abogado de empresa es un gran abogado si no es una persona de negocio, que comprende el negocio, que le interesa el negocio, que aprende ese negocio, que invierte horas de su día en reuniones de negocio. Yo, si miro mi agenda, muchas veces estoy en reuniones que son de negocio donde tal vez estoy más escuchando que diciendo nada. Pero estoy aprendiendo. Necesito entender y conocer a mi negocio que cambia todos los días y necesito ser parte de eso. Yo muchas veces lo pienso, lo comparo con los médicos, ¿no? Que la formación de los médicos es muy integral. O sea, un médico estudia muchos años, aprende todo el cuerpo humano y luego se especializa en algo, pero entiende el cuerpo humano completo. Y nosotros los abogados de empresas, que trabajamos en una empresa, nos formamos en lo legal nada más. Entonces, no tenemos esa formación de empresa. La verdad es que las universidades no dan tanto eso, es algo que uno aprende más en la práctica y uno tiene que tener esas ganas de aprender eso, que es algo distinto a lo que, a lo que aprendimos cuando fuimos formados. Y creo que esa es la verdadera clave de ser un gran abogado de empresa, es tener ganas de entender el negocio y dedicarle tiempo a conocer tu negocio. Si mañana no fueras abogada, y entrando un poquito en la parte personal, y pudieras reinventarte por completo, ¿qué estarías haciendo en este momento y por qué? Yo hubiera sido abogada y hubiera vuelto el tiempo atrás, justo recién te hablaba de medicina, tal vez habría sido médica. Cuando yo era chica decía que quería ser médica. Así que, pero bueno, si yo mañana me dedicara a otra cosa, claramente no estudié, no lo podría hacer, ¿no? Necesitaría una varita mágica para para adquirir toda esa experiencia. Así que si mañana dejo mi profesión, eh, me encantaría dedicarme a algo que tenga que ver o con viajes. Me encanta viajar y me encanta conocer culturas distintas y descubrir lugares, me encanta, es algo que disfruto muchísimo. O me dedicaría al mundo de la decoración, que también me gusta mucho. Haría alguna de esas cosas, algo un poco más relajado. ¿Fusionado con tecnología, tal vez?
Tal vez, sí, ¿por qué no? Sí, sí. Me costaría mantenerme alejada de este mundo ahora. Tal vez sería una buena idea hacer un blend. Definitivamente. Brenda, tomar decisiones difíciles es parte del juego, pero tomarlas como mujer, como madre y abogada en empresas de alto impacto es otro nivel, definitivamente. ¿Cuál ha sido la decisión más arriesgada de tu carrera, esa que te quitó el sueño en su momento? ¿Y cómo la enfrentaste sin que el síndrome del impostor se metiera en el camino? Un proceso en mi carrera profesional que a mí me costó mucho, que me resultó un desafío enorme profesional, fue cuando yo trabajaba en otra compañía, antes de la que estoy hoy, que era una compañía que yo era General Counsel en la operación local y la organización decidió vender esa operación local. Yo como General Counsel lideré el proceso de punta a punta en coordinación con nuestra casa matriz y en el país, en ese país solamente 3 personas sabíamos de este proceso, era tremendamente confidencial, que éramos CEO, CFO y yo. Esto llevó muchos meses. Em, y para mí fue muy difícil porque yo tenía mucha experiencia en M&As desde el lado de firmas de abogados, desde el lado de una empresa comprando otras empresas. Nunca me había tocado ser la que es vendida. Y es un lugar Wow, completamente diferente, completamente diferente. Desde lo profesional es un desafío súper interesante, aprendí muchísimo. Yo lideraba en esa época no solo legal, sino también corporate affairs, así que tenía la parte de comunicaciones y de relación con medios y manejar el gossip que se va generando, porque los rumores empiezan a aparecer. Profesionalmente fue una experiencia muy, muy buena. En lo personal fue una experiencia desafiante y ahí creo que esto de que vos mencionabas de ser mujer, creo que fue un condimento también ahí, porque para mí era difícil, porque para mí fue difícil manejar un proceso que tenía que ser evidentemente muy confidencial. Dentro de una compañía de miles de personas, lo sabíamos 3 y no lo podíamos decir, ni compartir, ni conversar con nadie. Y cuando llevas muchos años en una organización, conoces mucha gente, tenés muchos amigos ahí adentro, gente que sabes que va a ser impactada, gente que sabes que le va a cambiar su vida, pero no lo puedes hablar con esas personas. Y tenés que sostener esa confidencialidad y ese proceso como líder. em, y creo que qué duro. especialmente siendo mujer, no sé si no creo que a todas las mujeres les pase, por supuesto, pero a mí sí me pasó esta cosa de tratar de ser más maternal muchas veces, como de cuidado, de cuidar. Y para mí fue un desafío ese proceso, fue un desafío a la sensación de luchar con mi instinto, pero Claro. sostener mi responsabilidad, que por supuesto es lo que hice, porque ese era mi trabajo, tratando de ser lo más amable y tratando de influir lo mejor que puedas en esos procesos, cuidando a las personas. Pero ese fue un proceso del que yo aprendí mucho, del que yo aprendí mucho no solo profesional, sino también en términos de liderazgo, ¿no? Fue muy desafiante. ¿Qué aprendiste, si te puedo, digamos, digamos, si lo puedes resumir en unas pocas palabras? Y lo que aprendí fue que uno tiene que aprender a vivir con decisiones que no siempre toma uno y entender que Claro. hay decisiones que uno no puede tomar, pero sí puede influir en cómo, en el delivery, en cómo influir desde el consejo y hay que construir capital en las relaciones para que luego ese consejo sea tomado. Estos procesos son una construcción de un bloque sobre el otro. Y cuando te toca liderarlos localmente con decisiones que vienen desde una matriz, en este caso desde Estados Unidos, con culturas muy distintas, tenés que ir construyendo esa relación para que te escuchen, para que tomen tus sugerencias, entendiendo que lo que vos podés decidir impactar es limitado, porque hay decisiones que están above your pay grade y es así. Eh, pero son procesos difíciles, ¿no? Aprender a manejar eso para mí fue una experiencia enriquecedora, también difícil, también dura. Pero Me fue imagino. un gran aprendizaje. Muchísimas gracias por compartirlo, Brenda. Y bueno, aquí tenemos nuestra última pregunta. Has liderado equipos en empresas con culturas muy distintas y seguro has visto de todo. Jefes inspiradores, colegas retadores y hasta situaciones dignas de una serie de Netflix. ¿Cuál ha sido la lección de liderazgo más dura o inesperada que te han dado y cómo cambió la forma en que lideras hoy? A ver, se me ocurren ejemplos de Netflix malos, de villanos, pero no voy a compartir esos, porque bueno, todo sucede Está por bien. algo. A ver, hubo una lección que a mí me impactó muchísimo porque
porque me tocó a mí en algo personal que a mí me estaba tocando vivir en ese momento. Yo estaba viviendo una situación familiar muy compleja, eh, muy, muy compleja en términos familiares. Y en un momento, luego de unos meses de transitar por esa situación, decidí que me iba a tomar un tiempo off y que iba a renunciar a la posición que tenía en ese momento. Yo en ese momento era esta misma posición que te conté antes, era General Counsel de esa compañía multinacional. Y me acuerdo que me senté con el que era mi jefe, que era un CEO, fuimos a almorzar, él me invitó a almorzar para ver cómo estaba, teníamos una muy linda relación de muchos años de trabajar juntos. Sabía, por supuesto, la situación por la que yo estaba atravesando, y le conté que había tomado esta decisión. Y me había costado mucho tomar la decisión, porque a mí mi carrera me encanta, me importa, para mí era una decisión donde yo estaba sacrificando algo muy importante, pero yo necesitaba sentía que necesitaba realmente en ese momento hacer eso por mi familia. Claro. Y la verdad es que no me voy a olvidar nunca que esta persona me agarró la mano y me dijo: "No, no, yo sé que vos hoy no lo ves, pero vos podés, yo sé que vos podés. Y te voy a apoyar con lo que necesites. Necesitas tomarte un tiempo, necesitas venir a la oficina una vez por semana". En esa época no existía el home office, era prepandemia esto, ese mundo donde todos trabajábamos todos los días en la oficina, sí o sí, y era impensado trabajar home office hace muchos años. Y me dijo: "Confía en mí, yo sé que no confías en vos en este momento, pero confía en mí. No renuncies y confía en mí". Y esa persona confió en mí cuando yo no confiaba en mí en ese momento, cuando yo sentía que ya no podía y que era lo correcto. Y la verdad es que me enseñó mucho, porque él tenía razón y yo pude. Y yo pude y seguí muchísimos años más con esa compañía y gracias a Dios, me una experiencia espectacular, pero me enseñó mucho cómo liderar a alguien y cómo apoyar a alguien cuando alguien atraviesa un momento difícil. Y hoy que me toca liderar un equipo muy grande, yo tengo un equipo de aproximadamente 70 personas, pero más allá de los que yo lidero en forma directa, nosotros tenemos un equipo muy grande y a veces indirectamente lideras muchas personas, aunque no estén en tu org chart. Entonces a mí eso me enseñó mucho, en cómo liderar con una visión más humana, cómo liderar entendiendo los tiempos, cómo liderar entendiendo que lo que sucede hoy no define tu trayectoria de tal vez 10 años más. Cómo liderar entendiendo que hay momentos que las carreras no son lineales, que son así, que suben y bajan, tienen picos y valles. Para mí fue un aprendizaje muy importante en ese momento, mirándolo a la distancia, ¿no? Tal vez no lo pude ver tan claro en ese momento, pero pasado el tiempo dije: "Guau, qué lección me dio esta persona". Así que para mí eso fue un gran, gran aprendizaje, mirando a otra persona, no mío. Claro, claro, claro. Wow, qué poderoso, Brenda, de verdad, inspirador, definitivamente inspirador. Pues Ella era una persona es una persona muy, muy inspiradora, lo sigue siendo. wow, 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 wow. Pues nada, Brenda, muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Simplemente ha sido más de lo que podíamos esperar. Y pues nada, esto es solo una ventana a lo que es una trayectoria impresionante. Ha sido un placer tenerte en la otra cara de. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues nada, si eres parte de la comunidad legal y crees que tu historia merece ser contada, te invito a sumarte a la otra cara de. Participar en la otra cara de es una oportunidad para amplificar tu voz, fortalecer tu marca personal y posicionarte como referente, no solo por lo que has logrado, sino por quién eres tú. Si te animas, contáctame y hagamos que tu historia inspire a la próxima generación. Te espero.